Y realmente es necesario podernos parar firme en defensa de aquello que creemos. ¿Cuántos dice la palabra que tenemos que contender por lo divino? Dice su palabra, amén. Con sus 8 luces. Y es necesario que tú y yo podamos entender algo en nuestras vidas, de que realmente somos llamados a contender por aquella palabra que el Padre nos ha entregado, aquella palabra que el Padre nos ha dado. Y quisiera, ¿verdad?, que hubieran estado más a veces, que está un poco más la gente, pero vamos, si el Padre nos trajo a nosotros, ¿verdad?, es porque nos quiere hablar a nosotros, amén. Pero vamos a la palabra, vamos a orar, inclinar nuestros rostros ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora, en esta tarde. Te pedimos que nos enseñes, que nos muestres, Padre, que nos reveles, Padre, tu palabra en esta hora. Haznos, Padre, entender, Padre, tu palabra. Danos oídos para poder entenderla, para poder saber, Padre, en la hora y en el tiempo que tú nos has traído, en el tiempo y en la hora en la que tú nos has llamado, y que podamos, Padre, pararnos firme, Padre, en defensa de la fe, Padre, que se nos ha sido entregada, de aquello, Padre, que ha sido entregado a nuestras manos, que ha venido, Padre, de manos, o que fue entregado de aquellos, Padre, que en algún tiempo, Padre, se pararon firmes y contendieron, Padre, y aún entregaron su vida, Padre, por esta palabra. Ayuda, Padre, a poder entender y valorar, Padre, esta tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque tu palabra, Padre, que ahora escuchamos y que ahora oímos, Padre, no ha llegado a nosotros, Padre, por sí sola, sino que ha habido un derramamiento, Padre, de sangre por aquellos que se han parado firmes, Padre, y defender la fe que les fue entregada. Ayúdanos, Padre, de la misma manera a podernos pararnos, Padre, con esa firmeza y con esa valentía, Padre, en medio de este mundo en el cual nosotros vivimos. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. ¿Cuántos entendemos que lo que tú y yo escuchamos ahora, amados, no ha sido, y realmente te digo, es tiempo de valorar lo que es su palabra en nuestras vidas? Porque la misma palabra que tú y yo escuchamos, y que tú y yo podemos tener el privilegio de poder tomar esta palabra, estas escrituras, y poderla tomar en nuestras manos, ojear y leer esa palabra, yo te digo, ha sido, dice la palabra en el libro de Romanos, que es honra a quien honra merece. Y a veces tú y yo decimos, ¿qué tenemos que ver nosotros con el pueblo judío? Yo te digo mucho, porque si no hubiera sido por la firmeza y por la valentía de muchos de ellos que se pararon, por creer firme en la fe que les había sido entregada y que había dado venida a sus vidas, que dice la misma palabra en el libro de Romanos, que ellos han sido los guardadores de los oráculos. Si no hubiera sido por esa firmeza y por esa valentía y determinación que ellos mostraron en el tiempo que se tuvieron que parar firmes, tú y yo esta palabra no la tendríamos en nuestras manos. Y sin embargo muchas veces decimos, ¿qué tenemos que ver nosotros con el pueblo judío? Más de lo que tú y yo pensamos, puesto que esta palabra que tú y yo tenemos no ha venido sin un derramamiento de sangre en nuestras vidas. Y es necesario que esta palabra tú y yo la valoremos. Amén. Porque ciertamente la palabra nos muestra, cuando tú y yo encendemos nuestras velas de Hanukkah, y voy a tratar de medir el tiempo, cuando tú y yo encendemos nuestras velas de Hanukkah, y al ser encendido de las velas, para nosotros representa mucho. Porque esa vela del medio tú y yo podemos mostrar que es Yeshua. En medio de nuestras vidas, si tú quieres llamarlo de esta manera, pero es el mismo Yeshua siendo el centro y la luz a todo el mundo. Si tú y yo recordamos dentro de lo que es la historia de lo que es la menorá, de que a veces se utiliza más como un mero símbolo, y eso hablaba hoy un poco el miércoles. A veces es más que un solo símbolo, o a veces es algo que una estructura hermosa, bonita, que se puede poner en un templo, en un santuario, que se puede tener en algún lugar, que la podemos tener en nuestras casas, pero va más allá que algo estético, más que una obra de arte, algo precioso, algo bonito, que dentro del pueblo a veces se ha tomado como el símbolo o el escudo del pueblo de Israel, pero tiene que ver mucho con los propósitos y con el fundamento que el Padre tenía para su pueblo. Puesto cuando Él había establecido el tabernáculo y que Él quería morar en medio de su pueblo, Él dio todas las especificaciones cómo tenía que ser hecha la menorá, y que esa menorá tenía que ser encendida, o que esa menorá tenía que estar completamente encendida todos los días. ¿Cuántos entendemos eso? Puedes leer en el libro de Éxodo capítulo 25, Éxodo capítulo 26, da las explicaciones del tabernáculo,
la mesa de los panes y todo el atrio, pero también da las especificaciones cómo tenía que ser construida, con todos sus brazos, uno central de un lado, dice la escritura, dice, será uno central y de un lado izquierdo saldrán 3 brazos, y del otro lado derecho dice, saldrán otros 3 brazos, tendrán unos cuencos de lirio, dice, y tendrá sus vasijas, sus vasos, dice, y da todas las especificaciones cómo tenía que ser hecha, cómo tenía que ser formada para que esa menorá pudiera estar dentro del templo y que dentro del templo pudiera dar la luz y alumbrar en medio de ellos. Si tú y yo entendemos, aun cuando si no hubiera sido tan importante, cuando después de todos los conflictos que el pueblo hebreo, que el pueblo judío tuvo, y que muchos de ellos fueron llevados en ese exilio después, recordemos que 2 tribus, la casa de Judá y la tribu de Leví con la tribu de Benjamín, dice que se fueron en un cautiverio por 70 años al pueblo Babilonia, al pueblo babilónico, pero también el pueblo de Israel, las 10 tribus que proféticamente había venido el profeta y le había dicho a Jeroboam, y le había dicho: Jeroboam, ese será algo profético, dice, rasgarás este manto, dice, 10, dice, lo regarás en 12 pedazos, dice, 10 pedazos se quedarán contigo. Era algo simbólico proféticamente hablando, que esos 10 pedazos que él tomaría serían proféticos de la casa de Israel, que seguiría juntamente con él, porque después, cuando murió a Salomón y se quedó al frente su hijo Roboam, dice que no pidió consejo a los ancianos, sino que fue con los jóvenes, y este pueblo que se había apartado un poco, esas 10 tribus, fueron con Jeroboam y pidieron nuevamente poder entrar nuevamente con su pueblo, y ellos dijeron: sabes una cosa, vamos a tomar consejo. Pero no tomó consejo con los jóvenes, total de que vinieron y se juntaron y dijeron: bueno, si mi padre, dice, los trató duramente, dice, yo voy a ser doblemente duro con ustedes. Dice, en ese tiempo o en ese momento se dio una ruptura, 10 tribus se fueron y se apartaron, y 2 tribus se quedaron y regresaron nuevamente a Jerusalén. Y vemos que en ese tiempo, dice la misma escritura, puedes leerlo en el libro de Reyes, que Jeroboam, dice, inventó fiestas en su propio corazón, porque había dicho: si permito que este pueblo regrese nuevamente con todos los demás, dice, ciertamente regresarán y retornarán, porque eran parte de un solo pueblo. Israel conformaba los 12 tribus. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Eran simplemente 12 tribus y eran simplemente todo ese pueblo. 10 se habían perdido, y dijo Roboam: ¿sabes qué? Pues inventó fiestas en su propio corazón, tal y cual así dice la escritura, y dice que ellos permanecieron juntamente con él, con Jeroboam, los otros 2 con Roboam, las otras 2 tribus, Judá y Benjamín, juntamente, que después podemos entender que los levitas salieron de aquel lugar y regresaron nuevamente, porque a quien les pertenecía el sacrificio y todo lo concerniente al templo, pues era precisamente al pueblo de la tribu de Leví, que específicamente había hablado el Padre a Moisés, y que había dicho a Leví, y que había dicho a los levitas que eso es lo que tendría que, a la tribu de Aarón, todos los levitas, que ellos tendrían que hacer todo lo que estaba a cargo del templo, todo lo que concernía al templo. Ellos eran los que se harían cargo de todas estas cosas. Y como ellos salieron con esas 10 tribus, y pues sorpresa, no había templo, ¿qué es lo que hicieron? Algunos de ellos regresaron hasta donde se encontraba el templo, porque el lugar donde ellos les pertenecía estar era el lugar en el templo. ¿Cuántos entendemos eso? Después, en ese cautiverio por 70 años, estoy yendo un poco rápido, ¿verdad? Pero sí me están entendiendo. Amén, ¿verdad? Si no, hermano Juan, sí está grabando, ¿verdad? Y esas tribus nuevamente regresan, pero en ese cautiverio que fueron por 70 años. Pues yo quiero que tú notes algo. El templo fue devastado, fue destruido, fue puesto en ruinas. Y de la misma manera, cuando ellos cumplieron su tiempo en aquel exilio por 70 años que habitaron en el pueblo babilónico, pues ya no regresaron. Cuando puedes leer en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, en aquel tiempo, cuando era tiempo, en el tiempo de Zorobabel, cuando iban a regresar algunos después de su cautiverio, se había cumplido el tiempo de su cautiverio de 70 años. Después de esos 70 años, unos dijeron: vamos a regresar y reconstruir. Y vemos que uno de ellos encontró Esdras, encontró favor, Nehemías, delante del rey, dice, y le proveyó madera y todo para que hiciera la reconstrucción de Jerusalén, para reconstruir los muros de Jerusalén y todo ello. Pero juntamente con ello empezó la reconstrucción, podríamos decir, del templo. Y específicamente yo me pregunto, si no hubiera sido tan importante esto que el Padre estaba haciendo, y que había establecido que tenía que estar su menorá dentro del templo para que alumbrara,
Yo quiero que tú notes algo. En aquel tiempo, 70 años, los mejores artesanos se quedaron en el pueblo de Babilonia. Los mejores hombres diestros para hacer las manualidades, todo lo que concernía al templo, los que conocían todo lo que era concerniente al templo, la menorá, todo ello se quedó. Simplemente podríamos decir que un 80% se quedó en el pueblo de Babilonia y un 20% salió de aquel cautiverio y regresaron nuevamente a su ciudad. Pero regresaron sin los mejores hombres diestros, sin los artesanos, sino aquellos que estaban capacitados, que aquellos que tenían la conciencia de saber cómo tenía que ser realizado todas las cosas que estaban dentro del templo. Era un pueblo que estaba endeble, que estaba careciente de personas que pudieran llevar la obra, que pudieran llevar la reconstrucción del templo. Y me llama mucho la atención que en el libro de Zacarías capítulo, vamos rápidamente, Zacarías capítulo 4, ahí es tal vez cuando pudo venir esta palabra. Zacarías capítulo 4 versículo 2 dice: y el ángel que hablaba conmigo regresó y me despertó de un hombre que estaba despertado en un sueño, y me dijo: ¿qué has visto? Y yo le respondí: miré un candelabro de oro con un depósito en su parte superior y 7 lámparas encima de él y 7 orificios. Dice, para cada uno de los 7, dice, para cada una de las 7 lámparas que tenía en su parte superior, y junto había 2 olivos, una a la derecha y otra a la izquierda del depósito. Entonces me dirigí al ángel que hablaba conmigo diciendo: ¿qué son estas cosas, mi Adón, mi Señor? El ángel que habló conmigo me respondió diciendo: ¿no entiendes? Dice, ¿qué son estas cosas? Y yo le dije: no entiendo, mi Señor. Entonces me dijo: esta palabra es de Yahweh Zorobabel. Dice, no es con ejército ni con poder, sino con mi espíritu, declara Yahweh de los ejércitos. El Padre estaba dando nuevamente una visión a aquel hombre, cómo debía ser formado el candelabro que se encontraba dentro del templo, con todas sus especificaciones y todo lo que había, para que nuevamente ese candelabro que alguna vez alumbró dentro del templo pudiera volver a alumbrar y dar su luz en medio de aquel lugar. Y si tú y yo entendemos, tú y yo venimos a hacer un templo, un tabernáculo en nuestras vidas. Dice la palabra que ahora tú y yo somos templo del Ruach HaKodesh. Y este templo, de muchas maneras, a veces este templo ha sido profanado. Dentro de aquella fe que muchos hombres se pararon para defender la fe que les había sido entregada, muchos de ellos entregaron su vida. Muchos de ellos se pudieron parar firmes en defensa de lo que creían. Y cuando vino aquella revuelta dentro con Alejandro Magno, que fue un hombre que gobernó dentro de aquel lugar, que después de ello le siguió Antíoco IV, que era conocido como Antíoco el Loco, le hacían llamar, que fue un hombre que erigió dentro del templo. Aquel hombre había formado o había llevado consigo todo lo que era el lugar dentro del templo. Lo había construido para que fuera un estadio o un lugar de competencia. De la misma manera profanando el templo, de la misma manera llevando e introduciendo los animales impuros que están dentro, trajo unas atrocidades. Nuevamente el templo fue destruido, podríamos decir. Y en aquel entonces, cuando esos hombres se levantaron y lucharon en armas por defender y por contender aquello que se les había sido entregado, esos hombres, por 3 años pudiéramos decir que duró el tiempo de su victoria. ¿Qué habla nosotros si vamos directamente paralelo con Yeshua? Era un tiempo donde era una lucha entre la luz y las tinieblas. La luz de aquellos hombres tratando de hacer frente a aquella fe que se les había sido entregadas, porque cuando vinieron a ellos se les pidió que tuvieran que adorar a la imagen. Y un grupo de personas o una familia dijeron: ¿sabes una cosa? Aunque todos los demás pueblos, todas las demás naciones se postran y rindan culto a esta imagen, a este Dios que este rey había introducido dentro de aquel lugar, dijeron: nosotros no haremos de la misma manera. Y mataron a todos aquellos hombres y fueron y huyeron a las montañas. Y ahí fue cuando comenzó aquella revuelta que les fue conocido como los macabeos. Se les hizo llamar los macabeos porque eran los macabí, que viene de una palabra hebrea que significa como martillo, porque cada golpe que esos hombres daban, cada ataque que este grupo de personas daba, eran como un martillazo que daba al pueblo enemigo. Era una lucha entre la luz y las tinieblas. 3 años pudiéramos decir que duró esa lucha entre la luz y las tinieblas.
Que de la misma manera proféticamente la palabra dice que un pueblo que estaba sentado en tinieblas vería la luz, que en el tiempo cuando ya mismo Yeshua vino, el tiempo de su peregrinaje, Yeshua haciendo su ministerio, fue precisamente de alrededor de 3 años. Después de esos 3 años, vemos que vino el resplandor o la luz, vino la victoria de Yeshua sobre las tinieblas. ¿Cuántos entendemos eso? Y preguntamos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver mucho. Porque precisamente aquel pueblo que se levantó en armas, y que dice la misma palabra de Romanos capítulo 9, dice que a ellos les fue entregado los pactos y los oráculos, todo lo que concernía, a ellos les fue entregado. Y de la misma manera, Yeshua mismo vino a decir que Él era la luz del mundo y que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué somos tú y yo? Nosotros somos esa luz que tiene que estar encendida, y que dentro de este templo que tú y yo somos, que dice la palabra que somos un templo del Ruach, nuestra luz debe de permanecer. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, encendida todos los días. Tenemos que brillar. Amén. ¿Cuántos creyentes hermosos hay aquí? Amén, ¿verdad? Dice que esa luz debe de brillar a través de nosotros. Y de la misma manera, yo quiero que vayamos a Judas, porque el tiempo avanza y quiero compartir algo. Pero vamos al libro de Judas, capítulo 1. Judas, versículo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice: Judas, siervo del Mesías, de Yeshua, hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Elohim Padre y guardados para Yeshua. Dice: misericordia, paz y amor sean multiplicados. Dice: amados por el gran empeño que tenía en escribir. Lo estoy leyendo de la traducción de la Biblia de las Américas. Todos, la mayoría tienen la versión de la pechita, ¿verdad? Pero va casi mano en mano. Dice: amados por el gran empeño que tenía en escribirlos acerca de nuestra común salvación, la necesidad de escribirlos, dice, de escribir exhortándolos a contender ardientemente. Fíjate la exhortación primeramente que nos está dando esta palabra. Dice la fe. Vamos a ver el versículo 3. Dice: amados por el gran empeño, dice, que tenían que escribirlos acerca de la común, dice, de nuestra común salvación. He sentido la necesidad de escribirlos exhortándolos a contender ardientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. ¿Estamos ahí en Judas, versículo 1? ¿Qué es lo que primeramente está exhortando? Dice: la fe que le fue dada a los santos. ¿Quiénes son los santos primeramente? Nosotros, tú y yo, venimos de un trasfondo evangélico donde se nos ha enseñado, o a veces que tú y yo podemos decir, los santos representan todos aquellos que han venido delante del altar, que han hecho su confesión delante de Él, que han derramado sus lágrimas delante de Él, y que han hecho una confesión y que han dicho: yo creo con mi vida y con mi corazón que Yeshua es el Adón, y que todo aquel que le confiesa con su boca y su corazón, dice la palabra, que será salvo. Pero va mucho más allá de aquel concepto que tú y yo podemos entender en nuestras vidas, porque dice: a la fe que le fue entregada a los santos. Esta fe, esta palabra le fue entregada a los santos, y los santos, si vemos dentro de las traducciones, representa el mismo pueblo hebreo. ¿Cuántos entendemos que esta palabra es para el pueblo hebreo? Dice: por la fe que le fue entregada en los santos. En los manuscritos hebreos, el pueblo de Yahweh, de Elohim, que ahora tú y yo entendemos, es todo, no es todo el cristiano, sino que es al pueblo de Yahweh. ¿Cuántos entendemos que Él simplemente tiene un solo pueblo y que simplemente hay un solo Elohim? Versículo 3: amados míos, mientras pongo todo cuidado al escribirles nuestra común salvación, siento la necesidad de escribirle para persuadirlos. Algo, otras traducciones dice para contender, para luchar. Dice: para que luchen por la fe que una vez fue entregada a quien, dice la palabra, a los santos. ¿Y quiénes representan a los santos? Nos habla, amados, a todos nosotros. Primeramente nos exhorta a contender, a luchar, a pelear, a persuadir, a convencer, a entrar en guerra, a entrar en batalla, para poder retener lo que tú y yo hemos recibido y que podemos tener en nuestras manos. ¿Cuántos entendemos eso? Somos llamados, voltea con la persona que está a tu lado, dile: a luchar y a contender por esta palabra.
si tú y yo somos del pueblo de Yahweh. Por esta palabra que tú y yo podemos tener. De eso se trata Hanukkah. ¿Qué tiene que ver Hanukkah? Y de eso se trata Hanukkah. Es para algo que vemos muy sobresaliente, que es la luz. ¿Quién es la luz del mundo? Yeshua. Presentando una Hanukkah o poniendo una Hanukkah es algo que los rabinos, podríamos decir, establecieron en representación de un acontecimiento no escrito en el libro de Macabeos. El libro de Macabeos da simplemente el relato histórico, pero no habla acerca del milagro y del aceite que fue multiplicado por los 8 días, pero que fue instituido, que fue escrito por medio de los rabinos, lo que es la Hanukkah, o lo que tú y yo podemos entender que es una menorá, pero podríamos decir con 8 brazos. De ahí dentro del relato escrito en el libro de los Macabeos, pero que ha sido pasado de generación en generación desde que ocurrió por 8 días. El antiguo dice que el aceite no se extinguió o no se perdió. ¿Durante cuántos días? 8 días. Ese es el relato que la misma palabra, o que el relato nos habla de lo que es Hanukkah. Y mucho más que eso. Dice la misma palabra, y te lo vuelvo a decir, Romanos capítulo 13 versículo 7 dice que debemos de dar honra, estima y honra a quien honra merece. Y a quien tú y yo debemos dar de alguna manera honra y estima es precisamente el pueblo judío, quien dice la misma palabra que a ellos les pertenece este pacto, pero que también han sido los guardadores de los oráculos de la palabra de Elohim. Si no fuera por ese pueblo que tuvo que contender y pararse firme, tú y yo no tuviéramos en nuestras manos lo que tú y yo tenemos y llamamos Biblia en cada uno de nosotros. Porque si tú y yo entendemos, cuando ellos se pararon firme en medio de aquella revuelta que hicieron, y por contender por la fe que les había sido entregada, y no resistieron, dice, y que no desistieron en medio de ello, esta misma palabra pudo haberse traído o pudo haberse perdido. Fue años antes del tiempo de Yeshua, pero a la medida que ellos se pararon firme por esta palabra, y al no perder esta palabra, pudieron dar la luz y el alumbramiento para poder entender y saber cómo sería el Mesías, cuándo vendría el Mesías, y cuál sería la señal del Mesías cuando viniera sobre esta tierra. Que en la misma escritura de Juan dice que el mismo Mesías vino y habitó entre nosotros y vemos su gloria. Si no hubiera sido por esta palabra que ellos retenieron con sus vidas y le entregaron por amor a esa fe que tenían, pues yo te puedo decir, la revelación del Mesías se hubiera perdido. Porque ¿dónde habla acerca del Mesías? En el antiguo pacto. Podemos encontrar un sinfín de escrituras que habla de la palabra acerca de ello, y que tú y yo podemos entender, pues sí, pero todavía no estaban escritos o canonizados los escritos. Es muy cierto, pero lo que es esta palabra y esta Torá, lo que tú y yo conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, eso es lo que ellos vinieron guardando de generación a generación, de una generación a otra, y no lo perdieron, sino que entregaron sus vidas. Y dice la palabra, por esa inmuná que les había sido entregada a los santos, al pueblo, y una vez para siempre. Dice que una vez para siempre entregó, y vino y entregó esta palabra. ¿Qué es lo que él vino y entregó para siempre? Esta palabra la vino a entregar para siempre. Dice su palabra que su palabra está escrita eternamente, establecida en los cielos. El libro de los Salmos. ¿Cuántos entendemos eso? Una vez él vino a entregar. Dice contender ardientemente, dice la traducción de la Biblia de las Américas. Algunas otras traducciones dice contender o luchar. Nos habla de una entrega. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, nos habla de una entrega hacia nuestras vidas. Esta palabra, esta enseñanza, esta instrucción, orientación, es lo que él vino a entregar a Moisés en el monte Sinaí, de los cuales luego recibió para que el pueblo de Yahweh viviera por medio de esta palabra, por medio de esta fe, para que por medio de esta palabra pudieran encontrar una vida eterna para sus vidas, para que por medio de esta palabra les enseñara el camino, cómo tener que vivir sus vidas en esta hora, para que por medio de esta palabra, cuando la misma palabra dice, y si escucharás atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, y si escuchas y obedeces la voz de Yahweh tu Elohim, dice, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. Vino a entregarla a este pueblo para que por medio de esta palabra ellos pudieran tener una vida y caminar en victoria sobre sus vidas. Cuando tú y yo somos
guardadores de esta palabra. Y guardamos esta palabra nos enseña cómo poder salir adelante. Nos enseña cómo poder hacer los negocios, cómo poder ser mejores jefes, cómo poder ser mejores trabajadores, cómo ser mejor esposa, cómo ser mejor padre, cómo ser mejor hijo. Esta misma palabra nos enseña cómo tenemos que vivir nuestro estilo de vida. Nos muestra de qué manera conducirnos. Nos muestra de qué manera hacer los negocios. Nos muestra cómo salir adelante, dando gloria y honra a Él en todo. Pero esta palabra tenemos que defenderla. Aún dentro de lo que es dentro del contexto hebreo, que dice la misma palabra fe, va más de un hecho del creer y de declarar y de decir algo y de decir creo y tengo fe en eso. Porque la misma palabra pistis, que viene del griego, la misma palabra pistis significa fe, que tiene en sí, no es un verbo, pero es el sustantivo, pero que ese mismo sustantivo carga la sustancia de la acción del verbo, que es el verbo que nos indica cómo tener que hacer y cómo hacer las cosas. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Sí me explico? Carga dentro de sí esta misma palabra. Tú y yo somos llamados a ser luz, amén, y a contender y a pelear por esta muná, por este estilo de vida que tú y yo estamos aprendiendo y que estamos llevando sobre nuestras vidas, de pararnos firmes y contender por ello, amén. Dice su palabra en 1 de Juan capítulo 3, dice que su voluntad son sus mandamientos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Su voluntad son sus mandamientos. Queremos conocer cuál es la voluntad del Padre, ¿sí o no? A veces pedimos, Padre, enséñanos cuál es tu voluntad. Yo te puedo decir, su voluntad es que tú y yo guardemos su palabra, porque Él mismo lo instituye. 1 de Juan dice que su voluntad vienen a ser sus mandamientos, la instrucción del Padre para nuestras vidas, para que esta palabra tú y yo lo guardemos. Son dos voluntades. Algunas veces se habla o se dice lo que es una sana doctrina, o los autores, la misma palabra nos enseña, y podrían decirte, ay, pero es que si tú y yo no estamos convencidos, y eso es lo que quiero darte a entender en este día, si tú y yo no estamos convencidos de aquello que tú y yo creemos, y no tenemos el entendimiento de ello, no podemos pararnos firmes, porque fácilmente alguien vendrá a tu vida y te dirá, ¿sabes una cosa, mi hermano? Necesito tomarme un café contigo, porque tú andas muy mal y andas muy perdido. Y tratará de convencerte y regresarte a los mismos rudimentos y fundamentos de los que fuimos enseñados. Pero si no tenemos la revelación, no, ya ni la revelación, si no estamos convencidos de esta palabra, fácilmente alguien podrá venir y decirnos, ¿sabes una cosa? Tú estás mal, porque esto es eso. Y fácilmente, si no hay convicción, tú y yo peleamos y luchamos por aquello que creemos. Nadie lucha por algo que no cree y por una causa que no conoce. ¿Sí o no? Nadie se para firme y contiende por una fe que no cree. Pero cuando nos paramos es porque creemos y creemos que esa es la verdad. Nadie se va a parar y va a luchar por una causa que no le pertenece y que no es suya. Nadie defiende algo que no conoce. Defendemos aquello que tú y yo conocemos. Mamá cuando defiende a su hijo, a veces, ¿verdad? Porque a veces no siempre es igual. A veces cuando mamá tiene la compleja, no, pero si mi hijo, porque lo conoce y sabe perfectamente. Que a veces es contrario, ¿verdad? Se sabe lo que se tiene en la casa, pero aún así se defiende, ¿verdad? Que no es el punto. Pero defendemos aquello en lo que tú y yo creemos. Ese es el punto. ¿Sí o no? Y eso es a lo que tú y yo somos llamados, a contender y luchar por esta palabra. Pero tenemos que entenderla y tenemos que estar firmes y pararnos, porque fácilmente podrá venir y decir a alguien, ¿sabes una cosa? Tú estás mal, necesito tomarme un café contigo. Y en ese café, si tú y yo no tenemos arraigado y entendemos esta palabra, fácilmente nos harán regresar nuevamente a los rudimentos y a los principios en los que tú y yo estábamos antes, porque nos hacen dudar. Pero cuando entendemos y nos paramos firme en ello,
sabremos dar respuesta. Dice la palabra en el libro de Pedro, dice, dar, dice, palabra ante todo lo que nos demande razón. En otras palabras, debemos de siempre estar preparados. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, debemos estar siempre listos para dar una respuesta. Amén. Dice eso, dice la escritura. Dice, ante todo lo que nos demande razón, dice, debemos de estar listos, preparados. ¿Y por qué haces esto? Porque su palabra nos muestra y nos enseña, y puedes guiar y puedes marcar. A veces defendemos cosas que no nos pertenecen, que no es el punto. Vamos al versículo 4, Judas capítulo 4, porque el tiempo va avanzando. Padre Santo. Dice, pues algunos hombres se han infiltrado, versículo 4 en el libro de Judas, se han infiltrado encubiertamente, dice, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Elohim en libertinaje. Fíjate qué interesante esta palabra. ¿Qué es lo que nos enseña? En otras palabras, suena, o lo que en las mismas palabras, entre comillas, a veces podríamos decir los creyentes. Ya no tenemos ley, ya no tenemos mandamientos. Ahora vivimos por gracia y simplemente en la gracia vivimos. Pero la gracia no nos enseña, amados. La gracia es simplemente un favor inmerecido, que tú y yo no merecíamos tener la salvación o el pago de nuestros pecados, por la cual Yeshua vino a derramar por nosotros, que es por su misericordia que tú y yo hemos sido salvos. Pero su misericordia llega hasta ese lugar simplemente. Su misericordia no va más allá para decir que no tenemos que guardar su instrucción, sus mandamientos, su palabra. Porque si Él nos vino y nos rescató de un mundo en el cual tú y yo vivíamos, que estábamos corrompidos en medio de este mundo de tinieblas en el cual tú y yo habitábamos, y vivíamos precisamente sin ley, sin instrucción, por eso nos fue como nos fue. Porque la misma palabra dice en el libro de Jeremías, dice que nuestra propia maldad nuestra castigará. Nuestras acciones son las que nos conducen al hecho donde que tú y yo llevamos. Proverbio nos dice que la maldición no viene sin causa, dice, como la golondrina. Dice que va en su bajar, dice, no viene sin una razón. En otras palabras, los hechos o las cosas que a veces vienen a nuestras vidas no vienen por sí solas. Vienen a consecuencia de habernos alejado y de haber abandonado las cosas del Padre. Pero gracias al Padre, que es grande en misericordia, que nos tomó y nos hizo nuevamente sus hijos por amor, por medio de la sangre de nuestro amado Mesías, que por gracia nos hizo salvos. Pero una vez que nos entregó esa salvación que no merecíamos, nos da una instrucción cómo vivir nuestras vidas. ¿Sí o no? Si no hay ley dentro de la casa, ¿cómo serán los hijos? Dentro de lo secular, quita reglas dentro de tu casa donde tú vives, y es cuestión de tiempos para que los hijos quieran mandar y gobernar la casa. Pero donde hay instrucción y donde hay guía, hijo no gobierna, porque quien gobierna es papá y mamá. ¿Sí o no? Es lo mismo con el Padre. El Padre nos ama tanto, pero precisamente porque nos ama, dice la misma palabra en el libro de Hebreos, ¿qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Porque si lo dejas sin disciplina, ya no son hijos, sino que son bastardos, son huérfanos. Porque el Padre que ama, disciplina. Quien ama, instruye y disciplina. Quien deja sin disciplina y dice, ay no, pobrecito, no estamos amando realmente a nuestros hijos, a lo que la palabra dice. Amén. Es lo mismo. Dice, versículo siguiente, dice, en otras palabras se dice, ya no soy salvo, o sea, soy salvo. Vivo o se vive en una gracia que se confiesa que somos salvos, pero no es así lo que la misma palabra nos enseña, porque dice que algunos, dice, han pervertido la gracia de Elohim y la han convertido en libertinaje. En otras palabras, han convertido la gracia en una licencia para continuar pecando. Y su gracia no es una licencia para pecar, su gracia es un favor inmerecido. Amén. Versículo siguiente, vamos a continuar, dice, versículo 5.
vamos a continuar, dice, de la gracia nuestro en libertinaje y niegan nuestro único soberano y Adón Yeshua HaMashiach. Versículo 5, ahora quiero recordarlos que aunque ya definitivamente lo sepan, que el Adón, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, los destruyó después a los que no creyeron. Fíjate qué interesante, él hace referencia precisamente, o este autor del libro de Judas, o Judas, hace referencia a la Torá, que la misma Torá hizo libres a un pueblo y destruyó a aquellos que no creyeron. ¿Cuánto estamos entendiendo? Versículo siguiente dice, y los ángeles que no conservaron, dice, su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Esto es, en otras palabras, Hasatán o Satanás y todo su ejército. Versículo siguiente, así también Sodoma y Gomorra, las ciudades circunvecinas y semejantes de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo, dice la misma palabra, el castigo eterno. Todo lo que no se ancla en él, o a la palabra del Padre, o a los propósitos de él, dice, estas son las consecuencias de todo aquel que no se ancla a la palabra o a las cosas del Padre, que sirven como ejemplo y de otra manera nos muestran de qué manera les fue. ¿Cuántos entendemos eso? Nos muestra y nos enseña que tenemos que estar anclados y arraigados en él. Amén. Vamos a continuar, versículo siguiente. Versículo ¿qué? 8, ¿verdad? Dice, no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, Hasatán, y disputaba, dice, acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor o el Adón, dice la misma palabra, te reprenda. Versículo 10 dice, mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen. Por instinto, por estas cosas son, dice la misma palabra, son instruidos. La ignorancia, en otras palabras, como humanos, la ignorancia como humanos nos hace rechazar lo que nos puede traer vida. ¿Cuántos entendemos eso? Vuelvo a repetir, la ignorancia como personas y como seres humanos muchas veces nos lleva a rechazar aquello que nos puede dar y traer vida a cada uno de nosotros. Porque dice el versículo 10, dice, mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen. Por instinto, por estas cosas, dice, ¿son qué? Dice la palabra, son destruidos. ¿Cómo dice la versión del Pechita? Dice, pero estos blasfeman contra las cosas que no conocen, y estas cosas que están, de las cosas que están persuadidos o convencidos, dice, por instinto corrompen como bestias, dice, mudas. En otras palabras, hay un destino. Cuando hay una ignorancia, ¿cuántos queremos entender su palabra? Amén. Hay dos cosas, amados. Alguna es ignorancia por no conocer las cosas, y algo otra es, podríamos decir, una ignorancia porque nos aferramos en no querer conocer. Siempre lo he dicho, hay dos tipos de personas: aquel que es pensante, crítico, y que dice, no estoy muy de acuerdo con lo que hablas, con lo que dices, pero déjame indagar y déjame buscar si lo que tú hablas y lo que tú dices es verdad. O simplemente me hago de oídos sordos, como dice la misma palabra que acabamos de leer. Dice, y digo, esto no es. Y aquello que cierro mis oídos muchas veces es aquello que me puede traer vida a mí y a todos los míos, porque la misma palabra, Yeshua lo dijo, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando tú y yo conocemos esta verdad, esta palabra nos hace libres. No simplemente a veces teníamos el contexto o el entendimiento de las maldiciones, pero te estoy hablando en todo su contexto. Nos hace libres de la ignorancia una vez que Él nos revela su verdad. Amén. Nos enseña y nos muestra el camino de vida. Dice, versículo siguiente,
Versículo 11. Dice, ay de ellos porque han seguido, dice, el camino de Caín. Dice, y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron, dice, y perecieron en la rebelión. ¿De aquí dice la misma palabra? De Coré. Dice, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín dice, y por lucro se lanzaron en contra del error de Balaam, dice, y parecieron en la rebelión, dice la misma palabra de Coré. Está hablando o está haciendo mucha referencia precisamente a su Torah, que nos marca los acontecimientos para establecer lo que es una realidad y reafirmar lo que esta palabra nos está hablando de contender y de pararnos firme en aquello que tú y yo creemos que es su palabra, que es su enseñanza, que es su instrucción. ¿Cuántos entendemos eso? Nos está marcando una pauta. Dice versículo siguiente, dice, estos son escollos ocultos vuestros ágapes, dice, cuando banquetean, dicen, con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, dice, son nubes sin agua llevadas por los vientos de árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y eso nos está hablando de las mismas fiestas. Algo otras traducciones nos hablan de las Moed. Algo otras traducciones que tú y yo encontramos aquí nos habla acerca de su Moed. Su Moed son tiempos designados que cuando tú y yo hacemos o estamos en esos tiempos designados, dice que hay lluvia sobre nuestras vidas. Dice que Él mandaría lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Cuántos lo entendemos? Nos habla acerca del tiempo de las fiestas. Versículo siguiente, 13. Dice, son olas furiosas del mar, dice, que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada, dice la escritura, ha sido reservada para siempre. Versículo 14 dice, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí, el Adón vino con muchos millares de sus santos. Me llama mucho la atención, hace referencia a Enoc, dice el versículo 14. De esos también profetizó Enoc en la 7ª generación. Fíjate, tú y yo hablar de Enoc, pero hay algo muy interesante. Enoc es un personaje que habla el libro de Génesis primeramente, y que viene, y que tal establece que es de la 7ª generación de Adán, y después de unos siglos los rabinos, porque no se tiene conocimiento de Enoc, dice nada más que simplemente Enoc. Pues ya, ¿cuántos hemos leído que hay muy poco de Enoc? Pero dice aquí, nos da una referencia, porque en aquel tiempo, siglos después, los rabinos escribieron o recopilaron los escritos de Enoc. Se supone que Enoc profetizó acerca de Judá y mencionó de estas cosas, como mencionó de este libro, y marcó o profetizó acerca o de los acontecimientos o de las cosas venideras. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Es algo que tú y yo no vemos en el Antiguo Testamento, pero que los rabinos hicieron una recopilación de ello, y mira dónde viene a estar una explicación de ello. Dice, donde no profetizó, dice la palabra de ellos. Versículo 15, para ejecutar juicio sobre todos, para contender a todos los impíos de todas sus obras de impiedad. ¿Qué es impiedad? Impiedad es un impío, es una persona que no guarda instrucción sobre su vida, es algo que la misma palabra es alguien que no guarda ley, que no guarda instrucción. Dice, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos, dice, todas sus obras de impiedad, dice, que han hecho impíamente, y todas las cosas ofensivas y que pecadores impíos dijeron en contra de él. Versículo 16 dice, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan arrogancia, adulando a la gente para obtener su propio beneficio. Qué interesante es esta palabra. Y Judas empieza a dar una exhortación de todo ello. Habla de personas que rechazan la verdad de Yahweh, pero que no simplemente rechazan la verdad de Yahweh, pero que quieren tratar y obtener su propio beneficio. ¿Cuántos entendemos? Es muy fácil a veces poder contender. Si yo te dijera, hermanos, hay que contender con nuestra fe por aquellas cosas que tú y yo creemos, pero otras veces es fácil, a pesar de nuestras luchas y de nuestras dificultades, poder seguir parándonos firmes en defensa de lo que tú y yo creemos. O cuando muchas veces en los tiempos de tribulación alguien te puede decir, ¿sabes una cosa? Ven,
Porque acá en este lugar se está hablando de la prosperidad y de las cosas que el Padre tiene. Déjame hacer una pauta. El evangelio de Yahweh no es para fines de lucros, no es para sacar una ganancia financiera. Eso no es el evangelio que Yeshua vino a predicar. Porque es muy fácil, las cosas no suceden, mejor me muevo a este lugar donde me están enseñando la prosperidad y lo nuevo, y donde tengo que hacer y tengo que dar y tengo que hacer de esta manera, cuando lo únicamente, amado, lo que prosperan no es tu vida. Porque la misma palabra dice que el mismo Escritura dice que Él desea que prosperemos de la misma manera que prospera nuestra alma. Si esta vida interior que tú y yo tenemos, nuestro viejo hombre o aquello que vive dentro de nosotros no prospera y no sana, hacia afuera no se ve nada. ¿Sí o no? Tiene que cambiar aquí adentro para que haya algo afuera. No puedo mostrar algo externo cuando lo interno está en ruinas. Tiene que prosperar lo de adentro para que lo de afuera. Por eso dice la misma palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando miras a una persona que dices, ay, qué carismática y cómo es tan lindo, y a veces dices, pues a veces ni tiene nada de lindo, porque tal vez podría la gente decir, pues ni es ni guapo ni es simpático, pero hay algo que irradia de su vida, hay algo que sale de él. Es el corazón, que lo de adentro está bonito, está bien, pero a veces lo de afuera no aparenta lo que hay adentro. Queremos arreglar lo estético cuando lo que necesitamos es arreglar lo de adentro. Eso es a lo que los judíos se negaron y se permanecieron firmes en defensa de lo que creían, porque para el pueblo griego y para todos ellos lo que importaba era simplemente lo estético, tu apariencia, cómo te ves, lo que reflejas de afuera, lo que se mira hacia afuera. Pero para ellos lo que más importaba era cómo está nuestra vida, nuestro interior delante de Yahweh, antes que cualquier cosa. Por eso dice la misma palabra que Él no mira el corazón, lo que Él mira es el corazón, no mira lo que está afuera. Y a estos se renunciaron aquellos hombres. A Yahweh le importa más cómo está mi condición por dentro y cómo está mi vida espiritual, si tú quieres, por dentro de mí, que aquello que yo puedo reflejar y aparentar hacia afuera. No le importan las cosas superficiales, los sacrificios, le importan los sacrificios que puedo ofrecer dentro de mí. Por eso dice la misma palabra, dice ofrecer nuestros cuerpos como culto racional, Romanos capítulo 12, como un sacrificio vivo. Mi vida es un sacrificio vivo delante de todos los días delante de Él. Esté como esté, Padre, mi vida y mi corazón están contigo. Esté viviendo como esté vivida la vida, está difícil el trabajo, hay escasez de ello, ha bajado el trabajo, ha menguado, pero una cosa sé, de que mi corazón está firme en ti, Padre. Eso es una realidad. No es algo superficial, es algo que al Padre le interesa cómo está lo de adentro. Amén. Sí, versículo siguiente dice, tened misericordia, dice, conservaos en el amor de Elohim, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Adón en la vida eterna. Dice, conservaos en el amor de Elohim, esperando ansiosamente la misericordia. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, necesitamos su misericordia. Amén. Dice, tened misericordia de algunos que dudan. De los que dudan, de aquellos que no están firmes, te tengo una noticia, dice la palabra, ten misericordia. No seamos jueces. Amén. Ay, es que a veces somos muy buenos para juzgar. Y yo te digo una cosa, la palabra nos exhorta, dice, de aquellos que dudan, dice la palabra, ten misericordia. Porque si el Padre actuara así hacia nuestras vidas y así con nosotros, tú y yo no estaríamos en el lugar en el que tú y yo estamos. Ahora sí, como dicen por ahí, hubiéramos caminado desde hace mucho. Porque a veces nos queremos constituir jueces. A nosotros no somos jueces. Un indicio cuando yo empiezo a señalar
es algo que ya tengo que corregir automáticamente. Porque tú y yo no somos jueces. Quien se encargará de juzgar a vivos y a muertos es aquel que está sentado ahí a la diestra del Padre, cuando Él venga y juzgará a las naciones, y todos ellos darán cuentas por sus hechos y por sus acciones. Tú y yo no. Nuestro deber es tener misericordia y paciencia para con aquellos que la necesitan. Amén. Y dice versículo siguiente, y esa me encanta todavía más, dice: tened misericordia de algunos que dudan, dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Eso es lo que yo te estaba diciendo hace rato. Dice, con los que dudan, dice, ten misericordia. Pero a otros es necesario que tengas temor con misericordia. ¿Por qué? Porque la palabra nos exhorta a tener ese temor con misericordia. Dice, arrebatándoles del fuego. Aquellos que ya se fueron y que dijeron, no, esto no es así. Dice, a esos arrebátalos del fuego, tómalos nuevamente, dice la misma palabra. Dice, pero ten temor con misericordia. ¿Por qué? Porque es fácil que si tú y yo no estamos firmes en lo que tú y yo creemos, te pueda hacer dudar en lo que tú crees. A lo que yo te decía, ¿sabes una cosa? No, estás bien mal, ¿no? Esto no es así. No estás blasfemando. Ya estás blasfemando hasta el nombre. Y si no creemos, y si no estamos firmes en lo que creemos y no sabemos, ¿y si será cierto? ¿Y si tiene razón el hermano? ¿Y si estoy mal? Pues mejor no. Y nos hacen dudar, o simplemente haciéndonos ser espectadores, porque no defendemos y no contendemos de algo que creemos. Pero cuando creo y sé que esto es la verdad, y que si muchas veces dicen, ay, es que no es la sana doctrina, yo te digo, amados, simplemente hay una sana doctrina. Y esa sana doctrina, si todo lo que se predica está dentro de las escrituras, eso es la sana doctrina. A veces nosotros decimos, es que esto no es sana doctrina. ¿Quién te dijo que no es sana doctrina? ¿Por lo que crees, por lo que piensas, por tus convicciones, por lo que se te fue enseñado, o porque realmente lo hemos escudriñado y lo hemos visto de la palabra? Porque si está dentro de estas escrituras, ya el mismo Yeshua dijo, ustedes sabrán si lo que yo les enseño es la sana doctrina, es la verdad. En otras palabras, si todo lo que yo les estoy hablando está escrito dentro de la ley de Moisés, y es lo que Moisés habló, y está dentro de la palabra, ¿quién dice que no es verdad? Porque a veces tenemos prejuicios y tenemos muchas cosas antes o tradiciones, a veces que están sobre arriba de nosotros, que nos hacen dudar y que decimos, es que por mi forma de pensar, por mi concepto, por mi entendimiento, por aquello que se me fue enseñado. La misma palabra dice que en los últimos tiempos, dice la palabra en Jeremías, dice, en los últimos tiempos dirán, dice, porque hemos heredado mentiras de nuestros padres, acontecimientos y cosas proféticas que serían vistas en los tiempos del fin, cuando todos dirán, una cosa hemos entendido, que aquello que hemos hecho ha sido heredado y que es mentira que nuestros padres nos han dejado. Y si no es echarle tierra a nada, amados, la Navidad es algo que se nos fue entregado y que tú ya hemos recibido con las manos abiertas, sin entender y sin saber que no hay fundamento bíblico en ello, porque decimos que es el nacimiento de Yeshua. Yo te digo una gran verdad, no es el nacimiento de Yeshua. Aún el mismo Papa saliente, el que ya salió, dijo que Jesús no nació en un 25 de diciembre. Si no lo queremos entender, aún el padre de la iglesia lo dijo en su libro, no recuerdo exactamente el libro, y levantó una gran controversia en medio de los noticieros, porque Jesús no nació el 25 de diciembre. Y no hay fundamento. El fundamento nos enseña que sí, Yeshua vino y nació en una festividad de Sukkot, por medio de los escritos y por medio de las bases bíblicas y sacando fechas, y todo dentro de las escrituras. Pero creemos, y dice, en aquel tiempo dirán, ciertamente mentira hemos heredado de nuestros padres, porque los ídolos que nuestros han dejado, dice, son ídolos y nada son, no hay ningún poder de ellos. Dice, pero esto será en los tiempos del fin. Y cuando habla de mentiras que hemos recibido,
No está hablando simplemente de nuestros padres terrenales. Y perdóname la expresión, pero también he sido de los padres de la iglesia. Somos producto de lo que se nos enseñó. Y aquel que enseñó, que fue enseñado, aprendió así hago, así hago de la misma manera y así enseño. Y aquel que fue discípulo de este dice, así hago y así sigo. Y es una cadena que ha venido siguiendo. Porque es producto de lo que se ha sido enseñado. Y la misma palabra dice, pero nuestros ídolos, dice, hemos heredado mentiras de nuestros padres. Amén. Vamos a continuar. Dice, en otras palabras, dice, tengan, dice la misma palabra, temor, con temor. Y estamos viendo acerca de la historia de Hanukkah. Quiero ponerles un video corto. La nueva creencia más importante era la respuesta a la gran pregunta de por qué los humanos debían ser buenos. Porque en el siglo II a.C., algunos judíos empezaron a creer que los muertos resucitarían un día y serían juzgados, y los buenos irían al cielo y los malos al infierno. Los que abrazaron esta creencia apuntaban como prueba a las insinuaciones que aparecían en la Biblia sobre la otra vida. En ese punto de la historia sagrada, creo que la gente empezó a ver cada vez más la otra vida como el lugar donde se hace justicia. Después de la muerte es cuando se saldan todas las cuentas. Por eso se volvieron hacia las Escrituras para encontrar pruebas que apoyaran esa idea, y desde luego, pruebas no faltaban. La creencia de que la Biblia estaba inspirada por Dios también aumentó el interés por sus profecías sobre acontecimientos terrenales. La profecía que más influencia tuvo era la que decía que se acercaba una época de disturbios y que mientras durara, Dios se pondría del lado de los que cumplieran el contrato, como los antiguos patriarcas. Estas nuevas formas de entender la Biblia no solo transformaron el judaísmo, sino que lo prepararon para luchar por su supervivencia. A la muerte de Alejandro Magno, una nueva dinastía griega llamada los Seleucidas tomaron el control del Oriente Medio. El primero de los reyes seleucidas se contentó con permitir que la cultura griega transformara gradualmente a sus súbditos en griegos. Pero en el año 185 a.C., un hombre muy poco corriente subió al trono de los Seleucidas. Era Antíoco IV, pero sus súbditos le conocían como Antíoco el Loco. Uno de los primeros decretos de Antíoco, recogido en el libro de los Macabeos, exigía que todos sus súbditos sustituyeran sus tradiciones ancestrales por las griegas. El rey emitió una proclama para todo su reino, diciendo que todos debían formar un solo pueblo, renunciando a sus costumbres particulares. Muchos pueblos de la región ya habían adoptado el estilo de vida griego, pero los judíos devotos no. Se disponían a enfrentarse con un dilema: renunciar a su fe o luchar para defenderla. Antíoco, al principio, confió en un sector de judíos que habían abrazado la cultura griega. Para aumentar su influencia, vendió a uno de estos judíos el puesto más importante de Jerusalén, el de sumo sacerdote del templo. Jasón usurpó el puesto de sumo sacerdote, prometiendo a Antíoco 360 talentos de plata. En cuanto subió al poder, Jasón se dedicó a convertir a sus compatriotas al estilo de vida griego.
Para un sumo sacerdote de Jerusalén en el siglo II, la cuestión era muy sencilla: apuntarse al carro de los griegos o no, quedarse aparte o unirse a un proceso social que se había extendido por todo el Oriente Medio de la época. Encontramos sumos sacerdotes que están dispuestos a dar un paso más y a apuntarse al carro de Antíoco IV Epifanes. Eso provocó una reacción violenta, porque muchos judíos consideraron que eso no era ni más ni menos que una herejía. La circuncisión era el símbolo definitivo que distinguía a los judíos. Pero durante el mandato del nuevo sumo sacerdote, muchos sacerdotes del templo se hicieron una cirugía cosmética para disimular la circuncisión y así poder participar desnudos en los Juegos Olímpicos. El proceso de helenización alcanzó tal nivel que los sacerdotes dejaron de mostrar interés por los servicios del altar. Salían corriendo a tomar parte en los juegos en cuanto oían la señal. Había cosas de la cultura y la civilización griega que eran totalmente inaceptables para los judíos. Entre ellas, claro, el concepto religioso de una pluralidad de dioses. A nadie le entra en la cabeza que eso sea aceptable para los judíos. También algunos aspectos de comportamiento, por ejemplo, los gimnasios y los ejercicios desnudos. Pero el problema no era tanto la desnudez como la auténtica devoción que sentían por el cuerpo humano. Esta clase de conceptos teológicos, ese tipo de actitudes, eran totalmente inaceptables para la mayoría de los judíos. Según el libro de los Macabeos, el insulto definitivo para los judíos llegó cuando Antíoco ordenó que el alma y el corazón del judaísmo, el templo de Jerusalén, se convirtiera en un templo griego. El rey mandó a un hombre a que obligara a los judíos a profanar el templo de Jerusalén y dedicarlo al Zeus olímpico. El templo se llenó de la intemperancia y la depravación de los paganos que gozaban con prostitutas y tenían relaciones con mujeres en el recinto sagrado. La revuelta contra Antíoco empezó en el campo, porque el rey había ordenado a sus hombres que viajaran de pueblo en pueblo con un ídolo de Zeus. Los comisionados del rey llegaron al pueblo de Modein para obligarles a ofrecer sacrificios. Muchos israelitas se reunieron a su alrededor, pero Matatías y sus hijos se mantuvieron aparte. Los comisionados del rey se dirigieron a Matatías. Tú eres un líder respetado, un gran hombre en esta ciudad. Si eres el primero en avanzar y obedecer las órdenes del rey, tú y tus hijos seréis premiados con oro, plata y muchos regalos. Levantando la voz, Matatías respondió: aunque todas las naciones que viven en los dominios del rey le obedezcan, mis hijos, mis hermanos y yo cumpliremos el contrato de nuestros antepasados. Cuando terminó de hablar, un judío se adelantó ante todos para ofrecer un sacrificio en el altar. Cuando Matatías lo vio, ardió de ira. Mató a los comisionados del rey y destrozó el altar. Luego huyó con sus hijos a la sierra. Matatías y sus hijos fueron conocidos pronto como los Macabeos. Su revuelta era la prueba de que el compromiso de los judíos con la religión del libro divino era tan fuerte que morirían por defenderlo. Los macabeos fueron a la guerra para terminar con la persecución religiosa, para reclamar el templo y purificarlo. Es la primera vez en toda la historia del mundo que una guerra empieza por una cuestión de libertad religiosa,
o de libertad de conciencia. También era la primera vez que el Estado se metía en las tradiciones religiosas y el resultado fue que la gente se negó. Iremos a la guerra, no podemos tolerarlo. Esa fue la guerra de los macabeos. Muchos de los rebeldes macabeos buscaron cuevas en el campo para esconderse del ejército de Antíoco. No solo les superaban en número, sino que se enfrentaban al inconveniente de tener que luchar según la ley bíblica. La Biblia decía que era ilegal luchar durante el sábado. Así que cuando los griegos intentaron hacer salir con humo a un grupo de rebeldes durante el sábado, los rebeldes decidieron que preferían morir y esperar su recompensa en la otra vida, antes que violar la ley de Dios. No opusieron resistencia. No tiraron ni una piedra. No montaron barricadas en sus escondites. Solo dijeron: moriremos inocentes. El cielo y la tierra son testigos de que nos estáis masacrando sin asomo de justicia. El ataque se llevó a cabo el mismo sábado. Y los descuartizaron con sus mujeres y sus hijos hasta llegar a 1000 personas. Es la primera vez que se introduce la idea del martirio de forma sistemática. Ya habíamos oído hablar de judíos que se negaban a luchar en sábado y eran martirizados. La revuelta de los macabeos no solo se convirtió en el ejemplo clásico de judíos que luchan por su religión, sino que se convierte en el primer ejemplo clásico de judíos dispuestos a morir por su religión. Pero después de las masacres, los rebeldes supervivientes decidieron reconsiderar la cuestión de la observación del sábado. Y la falta de certeza sobre el sentido de la Biblia les dio la libertad que necesitaban. Se dijeron unos a otros: si todos hacemos lo mismo que nuestros hermanos y nos negamos a luchar, nos borrarán de esta tierra mucho más deprisa. Y entonces tomaron la siguiente decisión: si alguien nos ataca durante el sábado, resistiremos. No podemos dejar que nos maten a todos como a nuestros hermanos en sus escondites. Los macabeos gobernaban y, según parece, se convirtió en una tradición judía para siempre. En caso de guerra defensiva, no solamente podían obviarse las restricciones con respecto al sabbat, sino que era obligatorio obviarlas. Tras la muerte de Matatías, su hijo Judá le sucedió como líder de los rebeldes. Judá era un estratega militar brillante y un líder carismático que usaba las historias de la Biblia para inspirar a sus seguidores. Las primeras luces del alba encontraron a Judá preparándose para la batalla en la llanura, aunque sus soldados no tenían espadas y escudos como sería de desear. Judá dijo a sus hombres: no les temáis por su número y no dudéis ante su ataque. Recordad cómo nuestros antepasados atravesaron el Mar Rojo cuando el faraón les perseguía con todas sus fuerzas. Los extranjeros miraron hacia arriba y al ver a los judíos avanzando contra ellos, salieron al campo de batalla. Los soldados de Judá tocaron las trompetas y se enfrentaron al enemigo. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura. Todos murieron bajo la espada. Después de una serie de victorias sobre los griegos, los hombres de Judá empezaron a llamarle Judá Macabeo, es decir, Judá el martillo. Judá Macabeo es una especie de figura gigantesca de nuestra tradición histórica. Tiene su nombre que se alza contra el increíble poder del imperio seleucita, que lucha contra ejércitos enormes,
y que por un lado defiende la Torá y la tradición, pero que por otro lado es capaz de pactar con los romanos para luchar contra los seleucitas. Estamos hablando de alguien que debió ser un auténtico gigante de su tiempo. En el año 164 a.C., 3 años después de que empezara la revuelta, los macabeos conquistaron por fin Jerusalén. Su primer acto oficial fue eliminar toda la influencia griega del templo y dedicarlo de nuevo al único Dios verdadero. Macabeo y sus compañeros restauraron el templo y la ciudad. Purificaron el santuario y construyeron un nuevo altar. Luego encendieron fuego con yescas y ofrecieron el primer sacrificio después de 2 años. Y quemaron incienso y encendieron las lámparas. Judá Macabeo, al entrar en la ciudad, tuvo que purificar el templo, porque el templo había pasado por un proceso de helenización. Se habían introducido ritos paganos en el templo, y Judá Macabeo lo purificó, volvió a dedicarlo a Dios. Y naturalmente, ese fue el origen de la conocida fiesta de la Hanukkah, la nueva consagración del templo. Aunque la Hanukkah se presenta como un momento triunfante de victoria, por desgracia para los macabeos, la historia no terminó ahí. Las tropas de Antíoco pronto contraatacaron e infligieron un golpe tremendo a los rebeldes, matando a Judá Macabeo. Todo Israel lloró y llevó duelo por él. Y durante muchos días repitieron este salmo. ¡Qué caída para ese hombre fuerte! El hombre que protegió a Israel. Hay 2 interpretaciones posibles sobre si los macabeos vencieron, porque los seleucidas volvieron y les echaron. Aparentemente los hechos que celebramos en la Hanukkah no representaron la victoria final. En la auténtica historia de los macabeos, no fue el poder militar el que obtuvo la victoria final, sino la política y las negociaciones. Después de la muerte de Judá, su hermano Jonatán le sucedió como líder de los rebeldes. En el año 152 a.C., Jonatán tenía a 10.000 soldados bajo su mando. Pero en lugar de iniciar una nueva guerra, Jonatán firmó un pacto con uno de los 2 generales griegos que luchaban por el control del imperio seleucida. Había 2 aspirantes al trono seleucida que competían por el gobierno de Siria. Jonatán fue muy astuto y apoyó con sus soldados al más débil de los 2 y a cambio consiguió que le nombraran sumo sacerdote y gobernador del pueblo judío. El pacto de Jonatán resultó bien. Judea logró la independencia por primera vez desde la dinastía del rey David. El reinado de los macabeos trajo un sentimiento de renovación a Judea. Esos judíos que leían su libro divino para comprender el mundo se sintieron muy reconfortados. Para ellos, la victoria de los macabeos contra todo pronóstico era una prueba más de lo que prometía la Biblia. Dios acudía a ayudar a los que estaban dispuestos a luchar por su fe. El significado de la Hanukkah era algo evidente. Luchando en una guerra justa, unos pocos pueden derrotar a muchos. Los justos pueden derrotar a los malvados. Eso es un lugar común, no solo de la tradición judía, sino de la tradición judeocristiana. La idea es que todos deberían estar dispuestos a morir por sus creencias, al martirio, y sobre todo a ser firmes en la fe. El convencimiento de que el destino de los judíos dependía de la defensa de la ley de Dios a toda costa
seguiría creciendo en los años siguientes. Y sería la base de un auténtico cataclismo, cuando otro gran imperio llegó a Oriente Medio. Los romanos. Sabes, es un video que me encontraba el día de ayer y que podía haberte entregado una hoja. Tengo una hoja, pero muchas veces la hoja la guardamos, la ponemos en un lugar, pero qué mejor cuando lo vemos de alguna manera expresado y representado. Y yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, aun si fuese necesario, dar nuestra vida por aquello que tú y yo creemos? Porque Hanukkah precisamente, amados, representa eso. Representa pararnos firme en la creencia que tú y yo tenemos ahora, de entender que aquello que tú y yo tenemos ahora en nuestras manos ha sido producto de aquellos que una vez se pararon firmes y contendieron por luchar en aquello que creían, y que aún muchos de ellos derramaron su vida para que esta palabra ahora tú y yo la tuviéramos en nuestras manos. Yo te pregunto, ¿dejaremos que nuestros antíocos, y lo vuelvo a repetir de la misma manera, que reprimieron al pueblo judío y que muchos de ellos se entregaron y dejaron que su cultura fuera disuelta, adoptando la cultura que no era de ellos? Yo te pregunto, ¿dejaremos de la misma manera que como creyentes sigamos adoptando y teniendo fiestas muchas veces en nuestras vidas y en nuestros corazones que no nos han sido dadas, cuando la misma palabra dice que todo es producto de las mentiras que nos fueron heredadas por nuestros padres en los tiempos proféticos? ¿O nos pararemos firmes en defensa por aquello que tú y yo creemos y daremos respuesta ante todo lo que demanda razón? ¿Cuántos entendemos esto? De que es tiempo de pararnos firmes. Y te lo digo esto porque estamos viviendo, amados, tiempos muy diferentes a los que vivíamos, tiempos difíciles, y que probablemente seguiremos viéndolos. Y que es necesario que esta palabra que tú y yo tengamos la podamos defender. Y no te estoy diciendo para cambiar el mundo, pero que esto que tú y yo tenemos lo podamos pasar a la vida de nuestros hijos. Que si es el tiempo de nosotros, cuando toque que es la venida del Mesías, podamos estar firmes, y si no es, que esta palabra, que es una palabra de verdad, podamos transmitir ese legado a nuestros hijos. Amén. Y con esto quiero continuar. Dice la palabra, dice, y aquel que puede guardarlos sin caída y sin mancha y presentarlos sin tacha, dice, al único Elohim Salvador, nuestro amado Yeshua HaMashiach, dice, sea la gloria, el dominio, el honor y la majestad, tanto ahora como por las edades, dice su palabra. El único, amado, que puede guardarnos ante todo tiempo sin caída y sin mancha es aquel que pagó el precio por nuestros pecados. Y es el único que nos puede dar esa confianza y esa valentía en medio de cualquier cosa. Amén. Vamos a encender nuestra séptima vela. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros por un momento? Ya para orar. Y sabes, dice la misma palabra, que el que persevera hasta el fin, dice la palabra, será salvo. Y sabes, es necesario perseverar. Si el Padre nos ha puesto en esta hora y en este tiempo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es tiempo de perseverar hasta el fin. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora. Gracias por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas y a nuestros corazones. De poder, Padre, entender, Padre, que Hanukkah, Padre, aún sin saberlo, Padre, o aún muchos cuando se preguntan qué tiene que ver esta fiesta con nosotros, Padre, tiene que ver mucho, puesto que aún la misma palabra que tenemos en nuestras manos, Padre, ha sido producto de la batalla, Padre, de la guerra que muchos libraron, para que esta palabra, Padre, no se perdiera y no fuera diluida, Padre, entre el medio de los pueblos y entre las naciones. Padre, tal como dice tu palabra en el libro de Romanos, que a ellos, Padre, les ha sido ser el guardadores de los pactos, de los oráculos, Padre, de tu palabra. Y que poder, Padre, entender que aún esta fiesta de Hanukkah, Padre, representa para nosotros Yeshua que viene y enciende la vela de nuestros corazones, Padre, alumbrando el templo, Padre, de cada uno de nosotros, para que podamos ser luz, Padre, en toda nuestra manera de vivir, tal como dice tu palabra, que así alumbre vuestra luz delante de una generación perversa. Para ello, Padre, tú nos has llamado en esta hora. Que nuestra luz, Padre, en esta hora y en este tiempo pueda brillar
Padre, a un mundo que está en tinieblas. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Ayúdanos a poder pararnos firmes, Padre, en defensa, en aquello que creemos, y que podamos, Padre, contender por la fe que nos fue entregada y que tenemos ahora en nuestras manos, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén, amén. ¿Sabes? Mañana pueden estar encendiendo sus velas. Quien está haciendo el encendido de velas, exhorto, papá, mamá. Y quien exhorta, ¿verdad? Bueno, no quien exhorta, quien se encarga de encender, es bueno que los hijos puedan encender, pero quien generalmente, ¿verdad?, enciende la vela sobre la casa es mamá, o si está, o la mujer, ¿verdad? Aún los hijos lo pueden encender. Hay januquíes, ¿verdad?, para los niños y muchas cosas que tú y yo podemos encontrar, pero hagámoslo en señal de que es, como quien dice, una lucha siempre constante entre la luz, entre el medio de las tinieblas. Amén. Vamos a ponernos las manos en nuestros corazones. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora. Gracias por tu instrucción, Padre, en este día y en esta hora. De la misma manera, Padre, yo te pido que seas tú guardando la vida de cada uno de tus hijos. Yabarejeja, Yahweh Beyishbereja. Yaer Yahweh Panabeleja, Bijuneja. Yishad Yahweh Panabeleja, Beyasen Leja, Shalom. Beshen, Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga sobre ti, sobre los tuyos, de su Shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén.